Buenas noches. Bueno, nuevamente estamos aquí presentes para comenzar con una introducción a lo que son las redes de computadores. En el video introductorio les comentaba de que iba a iniciar con una serie de videos introductorios al mundo de las redes, seguridad, networking, etcétera. Bueno, este es el primero de tantos videos que espero poder subir a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Y la intención es que tengamos una interacción por medio de la caja de comentarios que YouTube dispone para poder interactuar, valga la redundancia, eh, con los usuarios y también con la persona que tiene a cargo el canal en este caso. Hoy vamos a comenzar con un poco de concepto con respecto a las redes. Vamos a subdividir esta clase, por así decirlo, en, en tres grandes partes. Primero vamos a hablar de lo que son las redes de computadores y cómo se componen. Luego en una segunda parte, en otro video explicativo, vamos a hablar de las topologías, cómo se componen físicamente, donde se ubican por área geográfica, ¿verdad? Y una tercera parte final en donde vamos a hablar a grandes rasgos de las tecnologías que componen a las redes de computadores y qué es lo que ayuda a que éstas funcionen. Para comenzar vamos a hablar, como les decía, una pequeña definición, los tipos de redes, según la cobertura que éstas poseen, según el medio se refiere al tipo de propagación o de conexión, el tipo de topología, dispositivos de conexión, la tarjeta de red, muchos ya la conocemos y aquellos que no, vamos a mostrar de manera práctica cómo llegar a la tarjeta de red en un sistema operativo Windows. Y más adelante vamos a mostrar cómo se llega o cómo se configura la tarjeta de red de Linux, cables de conexión, concentradores, conmutadores y routers, y ver cuál es la diferencia entre estos dispositivos que están separados en tres grupos diferentes. La definición más básica que podemos encontrar, y de hecho en Internet, con respecto a lo que son las redes o qué es una red, básicamente es la interconexión de varios dispositivos por medio de alguna tecnología, ya sea por medio físico o inalámbrico o sin cable en este caso, y que pueden ser aparatos como hardware o programas, software, y que estos además incluyen aplicaciones, archivos, algún tipo de dato adicional, algún tipo de aplicativo adicional, etcétera. A grandes rasgos entonces definimos la red como la interconexión de varios dispositivos y que estos a su vez pueden comunicarse entre sí. Los tipos de redes que podemos encontrar a grandes rasgos y por sus subdivisiones en alcance podemos encontrar lo que son las redes de área personal, las redes de área local, las redes de área metropolitana y las redes de área extensa o Wide Area Network. Según el medio de propagación o según su tipo de conexión, podemos encontrar las redes alámbricas, que son las que la mayoría de las personas conocemos, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en los cibercafés, etcétera, y redes inalámbricas, que hoy por hoy es la tecnología más utilizada alrededor del mundo y en Chile en este caso con las tecnologías de redes móviles. También tenemos la clasificación de redes por su topología. Los tipos de redes según su cobertura entonces se dividían en Personal Area Network, Local Area Network, eh, que básicamente hablan de redes pequeñas, ya estamos hablando de redes que no superan una distancia superior a los 200 metros. Estamos hablando de eh, redes pequeñas en un campus, por ejemplo, o en alguna sucursal, en el caso de una empresa, inclusive en nuestro hogar. A esto hay que agregar también la WLAN, que es la Wireless Local Area Network,
y que básicamente es lo mismo que una LAN, pero en una interconexión inalámbrica. Esta tecnología es muy utilizada en nuestros hogares, sobre todo acá en Chile, dado que nos resulta más cómodo conectarnos a lo mejor desde nuestro dormitorio, tal vez en el living o en el comedor, dependiendo de donde estemos, para poder hacer nuestros trabajos, tareas, etcétera. Resulta más cómodo una red inalámbrica, dado que nos permite movilidad, es más flexible. Por otro lado, las redes MAN, que son redes de un área un poco más grande, por decirlo de alguna manera, comprenden un conjunto de varias LAN. ¿Ya? También existe una tecnología inalámbrica para las redes MAN, en este caso hablamos de WiMAX. WiMAX está referido como el protocolo 802.16, para el cual existe un RFC específico, perdón, y que teóricamente en las bases que presenta este RFC dice que las conexiones van entre los 5 y los 50 kilómetros. A esto yo puedo agregar que personalmente he trabajado con áreas de cobertura con WiMAX, y lo máximo que yo he podido corroborar conectividad es a 32 kilómetros. Hasta el día de hoy, personalmente, yo sé que a lo mejor muchas otras personas han trabajado con esta tecnología, pero personalmente no he visto ningún tipo de red que se haya conectado más allá de los 30 kilómetros. Por último tenemos las redes WAN, que como les comentaba son redes de área extensa, o sea, son redes muy grandes que interconectan varias redes MAN. Se caracteriza porque puede cubrir miles de kilómetros, países o continentes. De hecho, Internet es un ejemplo de WAN, pero no nos limitemos a pensar por ahora solamente en Internet. Veamos a la WAN como la interconexión de varias MAN. ¿Por qué nos va a servir pensar así o ver este tipo de red de esa manera? Porque cuando empecemos a hablar un poco más específicamente de la función de estas redes, nos vamos a dar cuenta que la WAN no necesariamente significa Internet, sino que la interconexión de varios dispositivos, de muchos dispositivos, a través de varias redes MAN que están situadas en regiones o tal vez países. Ahora vamos a ver un pequeño caso antes de finalizar nuestro video introductorio a las redes, con un pequeño ejercicio. Vamos a definir entonces en este ejercicio cuáles son las redes que nosotros conocemos según su medio, cuál es el nombre de conexión y cuál es el tipo de transmisión que estas tienen. ¿Ya? Como les comentaba, existen distintas tecnologías para poder interconectar a los dispositivos. Hoy por hoy hay muchas tecnologías que se han ido mejorando y se han ido reemplazando. Pero por el momento el ejercicio que les voy a pedir para que puedan repasar es que lean esta pequeña tabla y me comenten o me envíen mensajes internos qué es lo que entienden ustedes por redes de área local, redes PAN o Personal Area Network, wireless, y denme ejemplos cotidianos suyos de en qué están o han utilizado alguna de las subdivisiones que tienen las redes hoy en día. Por ahora vamos a conversar de esto. Les pido que lean esta tabla que está aquí, que se encuentra aquí, y continuamos con la siguiente parte en el próximo video.